Casos sospechosos justamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y para conocer un poco más acerca de lo que es esta enfermedad, estamos en comunicación de videollamada con el doctor Adrián Rosa, que ya nos está escuchando. Así que, doctor, muy buenas noches, ¿cómo le va? Los saludamos desde Noticiero 9 aquí en la provincia del Chaco. Buenas noches para vos, Marco, Majo, y a todos los televidentes. Es un placer poder hablar de salud. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno, doctor, ¿de qué se trata un poco esta nueva viruela, esta enfermedad que se ha conocido o que ha saltado a la luz en las últimas horas producto de este primer caso sospechoso en la Argentina? ¿Qué se sabe de esto? Bueno, Marco, lo primero que hay que decir que no es nueva, sino que es endémica en África. Lo que pasa que, claro, en un mundo con inequidad, cuando se enferman en África, por ahí no nos importa. Y cuando aparece en Europa, en América, empezamos a decir qué es lo que está pasando. Bueno, está pasando que esto es una zoonosis, es como el COVID, es decir, algo que está en los animales, el tema que en algún momento salta en los humanos y acá estamos viendo un contagio interhumano. Entonces, a partir de ahí genera preocupación con este primer caso en nuestro país, que yo siempre digo, hay que bajar un poco el pie del acelerador, hay que informar y no generar pánico, entendiendo algunas particularidades que tiene la viruela del mono, que si querés la puedo ir explicando. Doctor, buenas noches. Una consulta para aquellas mamás, por ejemplo, que están viendo esta información y quieren saber cómo accionar ante un síntoma y cuáles son los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas y cómo accionan? Estuve escuchando algo de que no se les puede tocar, de que tienen que llevarlo directamente al médico. ¿Es así? Claro, más mira, lo primero le tengo que decir a la gente que es mucho menos contagiosa que la viruela original o que el COVID, por lo cual que tengan tranquilidad. Sí es cierto que tiene una etapa en la cual aparecen los primeros síntomas, que es fiebre y inflamación de los ganglios, linfadenopatías, y después aparece lo que vos estabas contando, que son lesiones en piel, que llamamos máculas, pápulas y vesículas, y esto tiene secreciones y que pueden contagiar. La otra posibilidad de contagio tiene que ver con la materia fecal. Se está viendo el tema de las relaciones sexuales, porque apareció en algunas personas que tenían prácticas de sexualidad homosexual, pero no tiene que ver con esto, sino con el contacto en la piel. Y después en el aire se está evaluando. Ante la aparición de lesiones en piel, consultar, pero tener tranquilidad porque no es que sea masivo, sino que están apareciendo algunos casos que tendremos que ir viendo de esta transmisión comunitaria. ¿Cuál es el procedimiento o el tratamiento que tienen que llevar estas personas que tienen esta enfermedad? Bueno, tenemos que separar en dos grupos. Uno, los que pensemos que la viruela se fue una enfermedad que se erradicó en 1979-80, según la OMS, con lo cual quienes nacieron antes de esa época estamos vacunados. Los que son y tienen menos de 43, 44 años, es posible que no estén vacunados, con lo cual, ante la aparición de los síntomas y el diagnóstico de certeza, hay algún tratamiento que tiene que ver con antivirales. También está la posibilidad de vacunar enseguida con la vacuna de la viruela, que no es específicamente para la viruela del mono, pero sí protege, y también se puede dar algunas gamaglobulinas si fuera necesario. Claro. Doctor, lo que usted recién mencionó de la transmisión a través del aire, es decir, bueno, parecido a cómo se transmitiría justamente el COVID-19, ¿eso todavía está en estudio o ya está confirmado que también se puede transmitir a través del aire? Bueno, hay discusiones científicas. No sería la vía más importante, pero hay un estudio de Iowa de Estados Unidos en donde cual indican la transmisión a través de secreciones en el aire, placenta de madre a hijo durante el embarazo y también durante las relaciones sexuales, por lo cual se está evaluando. Pero digo, ser cautos con esto, entender que ya la salud mental la tenemos bastante afectada por la pandemia y saber un tema que es que la que estaría en este momento circulando sería la variante de Nigeria, que estadísticamente es mucho más benigna, con una mortalidad que orilla el 1%, mientras la de República del Congo puede estar entre un 10 a un 15% la mortalidad. Claro. Ah, es decir que es igual como el COVID-19, entonces hay subvariantes con respecto a esto. Exacto, exacto, con diferente grado de agresión. En este caso, lo que se vio es de una persona que viajó de Nigeria a Europa y a partir de ahí empezaron los contagios, por lo cual después se diseminó. Hay que decir que hay transmisión comunitaria, sí, porque ya está en toda Europa, es decir, muchos países, está en América del Norte y en nuestro país, con lo cual hay que ser cautos con esto. Es un viajero que vino de España, es decir, que vino el 18 de mayo. Claro. Doctor, ¿es preferible aislar a un paciente que presente estos síntomas? Sí, siempre las medidas epidemiológicas son el aislamiento, por supuesto la certificación del diagnóstico, y en base a eso, generalmente si el paciente evoluciona bien, no es necesario ningún tratamiento. Pero si empezamos a ver una evolución peor, por ejemplo, que las lesiones en piel se extiendan en el tiempo o que da más síntomas clínicos, bueno, es la posibilidad
de acompañar el tratamiento. Esto para que la gente tenga en cuenta. Y les voy a dar un detalle. En el 2003 hubo un brote, 72 casos en Estados Unidos, porque habían llevado animalitos desde África y se empezó a transmitir. Bueno, se actuó rápidamente y se pudo controlar. Este antecedente es auspicioso para pensar que ahora también, si unificamos criterios en el cuidado epidemiológico, podamos contenerlo sin generar tantos contagios como fue el COVID, lamentablemente. Claro. Doctor, tenemos información de que este caso sospechoso aquí en la Argentina, bueno, se ha mandado en los estudios justamente a realizar el Instituto Malbrán, ¿es así, no? Exacto, sí, sí, obviamente, por eso la clínica, como decimos en medicina, es soberana, es decir, orienta mucho, pero el diagnóstico de certeza lo va a dar el laboratorio, que tendremos que esperar lo antes posible. Esta persona, por lo que sé, está aislada, con lo cual se minimiza la posibilidad de que se siguiera contagiando. Claro. Doctor, le agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central, aquí con la pantalla del Canal 9 en la provincia del Chaco. Ha sido muy amable, como siempre. No, un gusto a ustedes, y lo que te pido es si pueden seguirme en mi Instagram, que es @doctor.adrianrosa, me van a tener toda la información de salud. Cómo no, doctor, perfecto. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Bien, así pasaba el doctor Adrián Rosa, justamente hablando acerca de esta nueva viruela que, como decía el doctor, que lamentablemente no es nueva aquí en el mundo, obviamente, en diferentes partes del mundo no es nueva, pero sí aquí en la República Argentina, producto de este primer caso sospechoso que se ha detectado en las últimas horas así en la ciudad autónoma de Buenos Aires, un paciente que tiene antecedentes de viaje hacia el continente europeo, precisamente hacia España.